misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video programa. Había pensado mucho en cómo publicar este video, incluso se los pregunté a ustedes por Instagram y por los live de YouTube. Sin embargo, creo que es justo, dejando de lado el amarillismo, porque esa no es la intención, publicar estas historias, puesto que las personas que las enviaron a mi correo así lo quieren. Entonces, cada historia que aparezca acá tienen una autorización de ser difundidas en este canal, y por eso les agradezco que tengan esa confianza en mi canal. Este video tiene una colaboración en la narración de la maravillosa Paula Espinel. Para ella, muchísimas gracias. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el misterio nacional o contar algunas historias, lo pueden hacer a través de www.conexionenigma.com y seguirme en Instagram. Allí voy a estar subiendo novedades o historias paranormales que no van a aparecer en este canal. Recuerden algo súper importante, y es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comencemos con el video. Hola, me gusta tu canal. Creo que has abierto un portal en esta ciudad o en Colombia a mundos extraños, ya que antes que tú nadie se había atrevido a tanto. Pero te advierto, esto trae consecuencias con las fuerzas del más allá. No puedes terminar bien este proyecto. Creo que ya lo sabes. Yo te vi cuando estabas en la cueva astral, pero de esto te iré contando en mi relato. Yo soy una mujer que siempre ha vivido al norte de Bogotá, o lo que yo recuerdo. Resulta que en una ocasión a mis 15 años, el colegio nos llevó a un lugar popular en Bogotá, que muchos deben de conocer. Nos llevaban para ver plantas y enseñarnos de esto. Pero allí comenzó mi sufrimiento, pues en una de esas salas me tropecé con una señora ya muy mayor. Yo no hice caso, ni me alerté porque ya la había visto cruzar por el frente de mi casa. Mi casa es grande, pero está en un conjunto residencial del norte. Entonces, para que cruzara por allí, enfrente de mi casa, era porque era propietaria o familiar de alguna propietaria de allí. Allá no dejan entrar a cualquier persona. Por eso no me alarmé. Sí se me hizo raro verla 2 veces en el mismo día, pero no más. La señora se me acerca y comienza a hablarme. Me cuenta del aroma de las plantas, de su textura, etc. Yo me estaba molestando porque no le veía lo lindo a esas plantas. Sí sabía que eran importantes, pero no, así como ella no lo veía. Hasta que se lo dije: señora, le pido 1000 disculpas, me tengo que ir. Y si le gustan mucho esas plantas, tóquelas y deje de estar hablando cosas bonitas de ellas, que a mí la verdad no me importan. Me miró como si le hubiera dicho algo muy feo. Lo haría si estuviera viva, me respondió mientras yo caminaba a la salida más próxima. Yo la escuché y la volteé a ver. Allí la encontré viéndome fijamente. Me señalaba con su dedo. Luego comenzó a flotar hasta que tocó el techo. Las luces se prendían y apagaban hasta que, por el miedo, caí al suelo y me desmayé. De aquí en adelante me cuenta mi familia que yo había entrado en un estado de coma por una semana. Yo la verdad no lo recuerdo. No recuerdo haber estado en ningún hospital en esa ocasión, y no recuerdo haber hecho muchas cosas más de las que ellos afirman yo hice. Lo que sí recuerdo es que yo estaba como en una habitación oscura, que solo tenía una pequeña ventana, pero que cuando hablaba sonaba todo como el eco en una cueva. De vez en cuando se escuchaba la voz de algún familiar o un amigo, pero desaparecía rápidamente. Era extraño. No sabía por qué estaba allí, si es que me tenían secuestrada en alguno de los pisos de alguna casa rara o qué, pero bueno, también de vez en cuando el piso debajo de mí se movía. Calculaba cada cuánto llegaba la luz a mi ventana y cada cuánto se iba, pero era muy complicado, puesto que a veces llegaba la luz como si estuviera de día o soleado, y otras como si fuera una noche estrellada, y siempre a deshoras. Así pasó mucho, pero mucho tiempo. No me daba hambre ni sed, era algo raro. Una vez comencé a sospechar que algo no andaba bien allá afuera, porque sentí como si se moviera todo, como si temblara el lugar, y en mi ventana, a medida que se tambaleaba todo, se prendía y se apagaba una luz allá afuera. Cada vez que se prendía y se apagaba, me mostraba como un cuarto viejo, medianamente oscuro. Se iba la luz y al rato volvía a aparecer. Cuando lo hacía, podía ver hombres adultos muy cerca a mi ventana. Yo comencé a sentir dolor en mi vientre sin explicación. La luz por esa ventana seguía desapareciendo y apareciendo con nuevas imágenes hasta que se detuvo en una específica. Mi respiración estaba agitada, como si hubiera corrido muchísimo, pero no era posible porque yo estaba de pie allí tratando de descifrar lo que aparecía en ese ventanal. Pero allí entendí qué pasaba. Mi lugar dejó de moverse y por primera vez comencé a escuchar sonidos más duraderos. Lograba reconocer a algunos tipos o hombres con voces gruesas que decían: eso le pasa por perra.
También había música bailable. Paso seguido reconocí olores nauseabundos a sucio, marihuana, humedad y perfume barato. Mi respiración se agitó cuando, a través de mi pequeña ventana, pude ver en un espejo el reflejo de una mujer idéntica a mí, pero muy maltratada. Allí comprendí que ese espacio al que yo le llamaba cueva era una prisión donde estaba mi alma, una cueva espiritual, una prisión espiritual, y que la ventana que decía ver eran los ojos de mi cuerpo. ¿Me entiendes? Es decir, mi cuerpo había sido tomado por una entidad y había encerrado mi alma en una parte de mí. Entonces, cuando yo veía la luz del día o la noche, incluso a estos tipos o hombres, eran los momentos en los que este ser que había tomado mi cuerpo se dormía o se desmayaba, y allí yo podía volver a tomar un poco de control de mi cuerpo. Entonces, volviendo al momento del espejo, este ser, mirando al espejo, dice: sé que estás despierta, pero este cuerpo ahora es mío hasta que envejezca de nuevo. ¿Disfrutaste de tus largos años de prisión en el inconsciente? Me dio mucha rabia, me sentía atrapada porque no sabía qué hacer, pero hay algo curioso en este mundo espiritual, y es que las cosas que no tienen tantas leyes o que percibimos en lo terrenal como leyes cambian drásticamente en ese mundo espiritual, porque desde allí, desde mi cueva, comencé a pensar en atacarla o atacarme, como quieran decirle, y el cuerpo me respondía a mi pensamiento. Yo dije: si no podré vivir más en mi cuerpo de manera normal, tendré que liberar mi alma. Tomé un cuchillo e hice que se lo enterrara en el vientre. No sé si fue por el dolor o qué pasó, pero allí tomé el control de mi cuerpo. Este ser intentaba sacarme nuevamente, pero yo corrí por las calles del centro de la ciudad buscando ayuda hasta que llegué a una iglesia. Allí, para no alargarle más este relato, perdí nuevamente el control de mi cuerpo, pero el cura ya me había hecho ingresar a la iglesia. Entonces él, sin permiso y a escondidas, me realizó un exorcismo. Cuando volví en sí estaba en una camilla y una enfermera con el sacerdote se acercan junto a mis padres. Me comienzan a hacer muchas preguntas como cuál era mi nombre, comida favorita, quiénes eran estas personas, o sea mis padres, dónde había nacido, muchas preguntas. A todas las respondí correctamente. Entonces el cura dijo que me había liberado de un ser del bajo astral que se apoderaba de los cuerpos jóvenes para hacer infinitas atrocidades con ellos. En eso, una señora le dice al cura que alguien lo necesitaba. Él sale y a los minutos regresa para contarnos que era un chico pidiendo permiso para grabar las instalaciones y que había preguntado si a él, al cura, le habían pasado cosas paranormales en la iglesia. Siendo sincera, creo que eras tú, Howard. Y el cura se reía de tu amabilidad en esos temas, o de pronto de tu ingenuidad. No lo sé, tampoco quiero faltarte al respeto. Siento que llegaste allí porque tienes una facilidad para encontrar historias, pero desde tu energía. Así digas que no tienes poderes ni logras ver fantasmas, percibes seres del bajo astral. Pero bueno, te sigo contando. Cuando regresé a casa, mis padres me contaron que desde el día en el que el colegio nos llevó a la salida, yo quedé en coma por unos días, pero que después yo me levanté siendo otra persona. Comencé a fumar marihuana, no estudiaba, en fin, hacía un poco de cosas que no eran habitual en mí, ni siquiera en mis gustos habituales, hasta que me desaparecí y me localizaron en la zona de tolerancia ganando dinero a cambio de acostarme con todo tipo de hombres, que no había poder que me hiciera caer en conciencia, que parecía otra mujer, menos su hija. Revisé un celular que había tenido en el bolsillo y los archivos, videos, fotos que allí mostraban me dejaba ver 1000 aberraciones en las cuales había estado. Dormí muchas veces en la calle, en las entradas de los restaurantes, tomaba agua de los caños y recorría la sabana drogada y haciendo rituales extraños, pero era junto a alguien, otra mujer que no sé quién era, hasta la fecha tampoco la reconozco ni la he visto. Después comencé a limpiar mi vida, mi cuerpo, todo. Decidí fortalecerme y salí a trotar muy seguido. Decidí ir a Monserrate y allí fue donde te reconocí, esta vez sí por primera vez, porque eras el mismo, el de los videos de los museos paranormales de Bogotá, aunque ahora estabas calvo y con una chaqueta roja. Solo te seguía mientras tú abordabas personas y les preguntabas cosas. En una de esas estabas hablando con un señor de edad que vestía de blanco y allí vi que varios entes te rodeaban. Querían tocarte, pero tú tienes una fuerza muy grande. Pareciera que fuera una energía oscura, pero no lo es del todo y no sé explicarte muy bien. Estos seres no podían hacer nada. Sin embargo, vi a alguien que no pertenece al mundo de los espíritus astrales. Se parece mucho a ti, pero era más alto y vestía de negro con un sombrero. Yo creo que tú debes saber quién es, pero bueno, mientras te movías y grababas cosas, estos entes te seguían. Sentí mucho miedo y decidí irme a la casa para escribirte todo esto. Quizás sea de ayuda o quizás te esté alarmando innecesariamente. Te dejaré mi contacto por si necesitas ayuda en algún momento. Cuídate y fuerza en esa lucha que se te avecina. Postdata: este ser, el del sombrero, también te ayudará en esa guerra.
Hola Howard, quiero contarte esta historia rápidamente, anhelando que algún día esté en tu canal y pueda llegar a muchas suscriptoras que tal vez como yo no han tomado buenas decisiones. Empezaré contándote cómo llegué a ese mundo. Como dice en el asunto, era prepago. Prepago de una de las tantas agencias de escort y prepagos que hay en Bogotá. Yo no conocía nada de ese mundo. Fue una amiga quien me dijo que la acompañara porque tenía muchos problemas con su papá y quería su propio dinero para evitar humillaciones. Yo la acompañé, pero terminé más metida en ese mundo que mi amiga misma. En aquella época, julio de 2019, yo tampoco me encontraba en una buena situación económica, así que lo hice. Yo pensaba que solo lo hacía por unos meses y ya, pero no fue así. El dinero es el peor vicio para el ser humano, así que seguí por el mismo camino. En ese tiempo, yo cursaba el último semestre en la universidad. Las chicas de la agencia todas eran profesionales y universitarias, muchas ya tenían trabajos, pero bueno, ese oficio era su doble vida, y como yo, otras no lograban conseguir empleo. En diciembre de 2019, yo salía de una cita que había tenido en el Hotel Hilton, por la calle 100. Recuerdo que pedí un Uber. Ya me quería ir para la casa, pues no me iba a matar más. Esta cita había sido con un extranjero, y prácticamente había salido con más de 1 millón en mi cartera. Estaba sentada en la sala de espera del Hilton, y el Uber se estaba tardando demasiado. En fin, llegó. Me subí normal. El señor tomó la circunvalar para llegar hasta la localidad de Puente Aranda, que es donde vivo. En el viaje, el señor atendía una llamada telefónica y por lo que se escuchaba tenía a la mamá muy enferma de cáncer. Yo me sentí muy mal por escuchar su preocupación. De repente, el señor empezó a hablarme de Dios. Me decía que Dios me quería salvar del mundo en donde yo estaba, que prestara cuidado a las señales que él me enviaba, que Dios estaba en ese momento con nosotros. Y te lo juro que yo empecé a sentir como si estuviera en el lugar más tranquilo del mundo, sin preocupaciones. Fue tanto que empecé a llorar desconsoladamente. Él solo me consoló y en menos de nada estaba en mi casa. Yo recuerdo que le pagué con el billete de 10.000 que tenía en el bolsillo del jean. Justo los había apartado para no abrir el bolso con esa cantidad de dinero. El señor me dio 3.000 de cambio y los guardé en el mismo bolsillo. Entré al conjunto y me senté a seguir llorando en un parquecito que había ahí. El celular me sonó y aparecía que por fin alguien había aceptado mi carrera. O sea, como si yo todavía estuviera esperando en el hotel. Se me hizo muy raro. Cancelé el viaje y me di cuenta que nunca había hecho un viaje. Y en mi pantalón tenía los 10.000 que me había apartado, es decir, que nadie me trajo a casa. Me asusté un poco, pero me quedé pensando que fue Dios. Realmente fue Dios quien estuvo conmigo. Yo siempre he sido muy creyente, tal vez Él quería otra oportunidad para mi vida. Tengo que confesarte que no le presté mucha atención y seguí igual. Ya después llegó la pandemia, a todos nos encerraron, pero una supuesta amiga que tuve en la universidad me traicionó y envió las fotos de la página donde yo aparecía a toda mi familia por medio de un perfil falso en Facebook. ¿Por qué supe que fue ella? Porque era la única que sabía de la existencia de esas fotos y del nombre de mis familiares. Decepcioné a toda mi familia, decepcioné a mi mamá. Esto ha sido muy doloroso, lo que se pierde dentro de este mundo es muy grande. Yo pienso que Dios me sacó a las malas de ese mundo utilizándola a ella. Por eso no la odio, antes me ayudó a despertar y a replantear mi vida. Ahora ya estoy graduada y tengo un pequeño contrato en la alcaldía. Espero seguir ahorrando y llevando mi vida por el mejor camino. Ojalá esto haya servido a la historia de alguna suscriptora. Que si están en ese mundo, que se salgan. Lo más horrible es ver cómo te arrebatan tu dignidad, cómo te esclavizas por dinero que no sirve, que no rinde, que se va como llega. Cualquier otro empleo es más digno. Así te ganes un mínimo, no importa. Lo que importa es mantenerse intacta, con la cabeza firme, sin tener asco de ti todos los días. Sean berracas, sean fuertes, chicas, y si están pensando en entrar a ese mundo, por favor no lo hagan. Yo quedaría por devolver el tiempo y no haber entrado jamás, y así no tener esos recuerdos tan feos en mi cabeza. Y por último, crean en Dios, realmente existe, de eso nunca puede haber duda. Él es el mejor pastor para sus ovejas. Hola, antes que nada quiero aclarar unos puntos. Me gusta que usted deja las cosas claras cuando nos pide si deseamos que las historias que nosotros le contamos sean anónimas o no. Bueno, en mi caso quiero que sea totalmente anónima. Lo otro que quería aclarar es que yo ya estuve muchos años en la cárcel, no solo aquí en Colombia sino en Argentina también. Después le cuento unas historias de la cárcel de aquí de Bogotá. Esto lo digo para que no piensen que todo lo que hice no lo he pagado, o bueno, creo que aún lo sigo pagando puesto que sufro de una enfermedad terminal. A mis 20 años yo me dedicaba al crimen.
era el encargado de conseguir jovencitas en las universidades, en los bares o en los colegios de los barrios pobres. Nunca me gustó el estudio y la verdad, convencer a los jóvenes era muy fácil. A una universitaria solo le retabas y se le inflaba el ego y ¡pum!, caían. En cambio, las que no estudiaban, de colegios o de plazas, calles, etc., pensaban más y eran un poco más fuertes, y si ellas decidían hacerlo era por tener un mejor vivir y no solo por egos y comprarse infinidad de cosas estúpidas. Pero bueno, después de años trabajé mucho en los bares de la 1 de Mayo. Como yo era el que vendía el licor, me era más fácil meterles algo en el trago para que se las llevaran a aquellas mujeres incautas y que no habían aceptado en algún momento nuestra invitación. Aclaro que este lugar ya fue allanado y sellado hace mucho también. Una noche llegó un grupo de personas, 2 mujeres y un hombre. Se veían algo extraños, pero eran jóvenes, así que pensé en cobrar factura por ellos. Pero esas personas eran una trampa, pero una trampa con brujería. Suena loco, sé que no me van a creer, pero a estas alturas del partido, cuando ya me estoy muriendo, no me interesa mentirles. Mire, se hizo todo el proceso de raptarlos, pero eran personas que no decían nada, solo caminaban, respiraban y ya. A mí me tocó cuidar esa bodega donde los teníamos, es decir, desde que los sacamos del bar no opusieron resistencia, no llamaron la atención de nadie, y cuando llegamos a las bodegas retiradas de la ciudad tampoco decían nada, eran muy extraños. Después de un tiempo que ya los teníamos allá guardados, me dio curiosidad y a las horas volví a revisar cómo estaban. Me acerqué a la puerta de la bodega y cuando abrí la puerta los vi colgados del techo, como si tuvieran un lazo por alrededor de su cuello. Yo quedé frío, no sabía por qué eso había pasado o de dónde habían sacado la cuerda. Fue tenaz, cerré la puerta, alisté el radio para comunicar qué había pasado y en ese momento estos cuerpos se comienzan a mover, se soltaron de esas cuerdas y cayeron al piso de pie. Comenzaron a decirme que si no me acordaba de ellos, que yo los había reclutado con engaños para trabajar en algo que les hizo perder la razón y habían decidido quitarse la vida después de haber pasado tantas humillaciones en la vida, que la noche en la que habían decidido irse de este mundo, a ellos 3, varios clientes les obligaron a hacer cosas que no habían deseado hacer nunca en la vida. Los humillaron, los ultrajaron, en fin. Entonces, sí, las 3 personas o espíritus, como quieran llamarlos, me colgaron de esas cuerdas y comenzaron a hacerme todo lo que les habían hecho esa noche. Incluso me cortaron la cara. Esa noche fue horrible, pero sentí por primera vez el dolor que había causado por tantos años. Yo estaba reventado. Yo recuerdo que una voz me dijo: fuiste nuestra putita, y que nos veríamos en el más allá para seguir la tortura. En eso, las bodegas fueron rodeadas por las autoridades y el ejército. La policía me capturó a mí y de ahí en adelante a los de otras bodegas, bares, antros, etc. Supuestamente, una llamada anónima desintegró toda la organización. Después de un año en la cárcel, mi apodo siempre fue la putita, porque el chisme se había regado por todos lados. Desaparecieron a toda mi familia también por venganza. Todo esto era para que no hablara. Los exámenes de medicina legal dicen que me encontraron abusado, roto y desangrándome. Con el tiempo me diagnosticaron enfermedades terminales a causa de este abuso. Así pasaron los años en Colombia, 23 para ser más específico, y luego en Argentina 9 años más. Ahora vivo prácticamente de la caridad y esperando mi muerte. Espero que para cuando pueda leer esto no me haya llegado la hora, y si llegó, quiero pedirle disculpas a todas las personas a las que les hice daño. Buen día, Howard. Espero todo esté muy bien. No te preocupes por el tiempo de respuesta. Entiendo que deben ser muchos los mensajes y poco el tiempo para responder uno a uno, sin contar con los quehaceres diarios. Bueno, la historia de mi amiga data del 2005. Fue una chica que conocí en una rumba por allá en Chapinero. Congeniamos en algunas cosas, lo cual nos permitió seguir en contacto. Por esos años no existía WhatsApp y las conversaciones eran o llamadas o mensajes de texto. Al cabo de unos días empezamos a vernos de manera regular. Fue en uno de esos días en que hablamos de lo que hacíamos en nuestros trabajos, cuando me dijo que era trabajadora sexual. Se sintió apenada, ya que pensó que por eso le iba a dejar de hablar. Le dije que no se preocupara, que yo no soy quien para juzgar ciertas cosas. Con el tiempo empezamos a tener una buena amistad y una noche de brujas decidió no ir a trabajar y nos vimos. Y nos fuimos a caminar a la Candelaria, nos compramos una botella de whisky. Empezamos a hablar de cosas de fantasmas y de sustos. Fue cuando le pregunté si alguna vez había tenido un cliente que le causara miedo. Ella me dijo que en ese mundo se veía de todo, pero que ella recordaba algo que le había pasado en el primer lugar donde había trabajado, un sitio por los lados de la 60 con 14, algo así recuerdo que me dijo. Empezó a contarme que
que una noche un señor de más o menos entre 55 y 63 años, muy bien vestido, no consumió nada de beber, iba a lo que iba. Luego de ver, observar a algunas de las otras chicas, se interesó en mí. Negociamos y subimos de una. Cuando estábamos en el preámbulo sentí un olor extraño, como a ceniza o madera quemada. No le presté atención, ya que en ese trabajo uno debe ignorar ciertas cosas al momento del acto. Él estaba encima de mí y pues todo iba bien, lo normal por así decirlo, cuando de un momento a otro me agarró las manos muy fuerte y empezó a jadear, muy raro, como un animal. Yo intenté decirle que me estaba lastimando, pero sentía un nudo en la garganta. Empecé a asustarme. Me dolía lo que me hacía. Cerré mis ojos para no ver y tratar de pensar en otras cosas, pero su respiración agitada, desenfrenada, me perturbaba mucho. En un momento de que abrí los ojos, vi su cara, pero al verlo, ya no tenía cara. Quise gritar, pero no podía. Cerré mis ojos y empecé a rezar. Luego de un rato sentí que él ya no estaba encima mío. Volví a abrir los ojos y apenas pude ver cómo se iba del cuarto. Quedé ahí maltratada, pensativa y no podía explicar qué me había pasado. Quizás era el castigo por lo que estaba haciendo. Luego de eso cambié de sitio de trabajo. Bueno, parcero, esa es la historia de mi amiga. Tuve que llamarla para que me refrescara algunas cosas. Quizá mi narrativa no es muy buena y tiendo a hablar en primera y tercera persona. Si gusta puede modificarla para que salga mejor, corregir tales errores. Por otra parte, espero siga con el canal, ya que lo que hace es un aporte cultural de aquello que no sabemos de este otro mundo y que muchos de una u otra forma han experimentado. Mucho ánimo. Hola Howard, espero estés muy bien. Hace poco di con tu canal y simplemente me encanta. Quisiera contarte algunas de mis vivencias, pero me gustaría que lo dejaras en anónimo. Empiezo por contarte que en el año 2011 comencé con una relación la cual, a decir verdad, fue un poco tormentosa desde el comienzo, pues empecé a tener problemas con mi familia al querer estar con él. La situación llegó a tal punto que un día simplemente decidí huir de mi casa por estar con él, así que decidimos irnos a Santa Marta. La verdad, un día estábamos en una casa y al día siguiente en otra. Siempre teníamos que ver dónde nos daban posada para simplemente pasar la noche. Luego de varios meses fuimos a la casa de un familiar de él, el cual era consumidor de droga y vivía en una casa heredada, la cual era muy grande y tenía aproximadamente 6 pisos. Al ser consumidor tenía la casa totalmente en ruinas y no había ningún servicio público, agua, luz, gas, nada. Cuando llegamos, yo noté que la casa se sentía muy fría y que cerca del 5.º piso había en el suelo una especie de tabla en medio del pasillo, pero la verdad no quise poner mucha atención y ya que no teníamos dónde quedarnos, decidimos pasar allí unos días. Y pues obvio, el tipo era súper relajado y nos ofreció quedarnos cuanto quisiéramos. Así pasaron un par de días y la verdad, estar en esa casa me estaba empezando a enfermar, me daban dolores de cabeza que si bien no eran severos, sí eran muy molestos. Con los días sentía una extraña sensación de incomodidad, pues todo el tiempo me sentía observada. Una noche, a eso de las 8, mientras estábamos los tres en la terraza hablando, simplemente pasamos de reírnos a quedar todos callados, cuando de repente empezamos a escuchar unos pasos corriendo en el centro de la terraza. Luego el tío de él dice: niño, vaya a dormir, aquí no moleste. Y en ese momento se escuchan unos pasos bajar la escalera de caracol que comunicaba el 5.º piso con la terraza. Obvio, yo volteo a verlo extrañada de lo que él había dicho y le pregunto: ¿cómo así? ¿Qué niño? Y nos empieza a contar que allí, en esa casa, una amiga de él, la cual era trabajadora sexual, había abortado y que el bebé había quedado atorado en la tubería del piso de abajo, que era por eso que estaba la tabla en el pedazo del piso que faltaba. Al enterarme de eso, me pasó un escalofrío terrible por todo el cuerpo. En ese momento pensé en irme, pero ya estaba algo tarde y obvio no tenía para dónde ir. 2 días después, estando sola, mientras me alistaba para salir, pude ver a través de las pequeñas tablas de las puertas del armario 2 pequeños pies. Sentí que se me reseteó el cerebro y sin pensarlo, cogí las llaves y salí corriendo. Estaba intentando abrir la puerta que da hacia la calle cuando a lo alto de la escalera escuché un psst y volteé a mirar. De la adrenalina se me olvidó siquiera que estaba sola. Simplemente volteé a mirar como si mi subconsciente pensara tal vez que podría ser mi novio, pero no. Era un niño de más o menos unos 8 años con la piel blanca casi transparente, ojos negros y se veía cansado. Él me miraba como queriendo decir que no lo dejara solo. Sin embargo, salí de la casa y me senté en el andén del frente. Todo el tiempo me quedé mirando hacia la ventana de la casa, mas no conseguí ver nada nuevo. Con los días decidimos ir a la casa
casa de una tabaquera, la cual nos dijo que ese niño me veía a mí como una figura materna y nos sugirió que rociáramos la casa con agua bendita, le prendiéramos una vela blanca y le hiciéramos una novena. Asimismo, que bautizáramos al espíritu del niño y que le pidiéramos que avanzara hacia la luz, y que si eso no funcionaba, que tenía que coger un balde y abrirle muchos huecos y pedirle que fuera al mar a traer agua, y que hasta que no lo llenara no podía volver. Sonará loco, pero justo cuando terminé de pedirle al niño eso, se escuchó un par de pasos en las escaleras y un fuerte golpe en la puerta de la calle, y al parecer funcionó, porque aunque estuvimos unos días más en esa casa, ya no se volvió a escuchar nada, y pudimos deducir que aunque el espíritu de ese niño no trascendió, sí quedó penando en este plano. Te agradezco mucho y me gustaría que compartieras mi vivencia. Muchas bendiciones. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que eso me ayuda bastante. Recuerden que si desean contar sus experiencias lo pueden hacer a través de www.conexionenigma.com o al siguiente correo que aparece en pantalla. No olviden apoyar el misterio nacional. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.